Muy bien, mi hermano Carlitos. Entonces seguimos estudiando la materia de la antropología bíblica, la doctrina referente al hombre. Y ahora estamos viendo en el libro de la Escuela de Teología Bíblica cómo se produce el cuerpo humano de Jesús. Recuerda que cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios hecho carne. Es muy importante poder enfocar esto. Un solo Dios, una sola esencia en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cuando nosotros utilizamos el pronombre el Padre, el Hijo, estamos hablando de una persona individual, pero no independiente. Dios es un Dios trinitario. Los tres son individuales. Por eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en su esencia es un solo Dios. Ahora, ¿cómo se produce el cuerpo humano de Jesús? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de ¿qué? De la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios hecho carne, estamos hablando de la deidad de la segunda persona de la Trinidad. Recordemos también que el nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios y es el nombre que Dios mismo se puso desde su nacimiento hasta la muerte de cruz. Recordemos entonces que es el nombre de su sufrimiento. Él envió al ángel. ¿Para qué? Para que el ángel dijera el nombre que le iban a poner al bebé, que iban a nacer del vientre de María. Entonces, el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, qué interesante, antes de que entrara en el mundo, ¿dónde estaba? Nada, en la misma presencia de un solo Dios, un Dios espíritu. Dice que este Dios espíritu entró en el mundo. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿qué pasó? Me preparaste cuerpo. O sea, el Padre tenía un cuerpo para que su Hijo, que también es espíritu, pudiera ingresar para ser el sustituto de nuestros pecados en la cruz del Calvario, en el cumplimiento del tiempo. ¿Te das cuenta de algo? Dios Padre le preparó cuerpo a su Hijo Espíritu Eterno para que en el momento indicado, ¿qué pasara? Él tuviera un cuerpo humano. Por eso leamos bien. Por lo cual, entrando en el mundo. ¿En qué mundo? En el mundo de los hombres. O sea, el Dios eterno, en la segunda persona de la Trinidad, en algún momento ingresó al mundo de los hombres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, este Dios espíritu ingresa al mundo de los hombres. Y la única manera de cumplir el programa de salvación era él siendo hombre. Y dice que el Padre le preparó cuerpo. No le preparó cuerpo María, no planificó nadie en este mundo. Como un padre y una madre pueden planificar la venida de su hijo. Acá dice que el Padre eterno le preparó cuerpo a su hijo eterno para que entrara a este mundo. Yo no sé si tú ves acá la deidad. ¿Está clara la deidad? Amén. Porque hay personas que niegan la deidad. ¿A qué está hablando Cristo? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo, un Dios espíritu, entrando en el mundo.
al mundo de los hombres, tuvo cuerpo al entrar. Entonces el cuerpo tuvo un comienzo. Pero como Dios, cuando Él entra, Él siempre fue Dios. Amén. Vamos a seguir profundizando. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, ahí hay que borrar, al corazón, estaba la N, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ahora, acá está puesto aquí en el libro, porque en el libro de los Hebreos dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quiere sacrificio y ofrenda. Dios quiere un corazón contrito y humillado, un alma quebrantada delante de su presencia. Ahora, ¿quién fue el que le apropió el cuerpo? Acá está arriba en Hebreos. Mas me preparaste cuerpo, el Hijo, refiriéndose al Padre. ¿Quién fue el que le apropió el cuerpo? El Padre. El Hijo le dice al Padre: tú no quisiste sacrificio, no quisiste ofrenda, y me apropiaste un cuerpo para poder morir. Quiero volverlo a decir porque todo esto es de mucha importancia. El Padre le apropió de cuerpo, el Padre Espíritu le apropia de cuerpo físico al Hijo Espíritu, que está en la eternidad. Porque Él va a entrar al mundo de los hombres. ¿Cuál es la finalidad? De que Él sea el sustituto de nuestros pecados. Por lo tanto, si Él va a ser el sustituto de nuestros pecados, hermano Carlos, Él tiene que morir como hombre, porque es el hombre quien pecó contra Dios. Y este juez justo tiene que hacer justicia, sentenciando a muerte, mira, a su hijo Jesús. Pero tiene que matar, tiene que sentenciar el cuerpo, porque fue la carne, el cuerpo, quien pecó contra Dios. La sentencia está dada, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ahí se ha aplicado el atributo de la misericordia. Ahí se ha aplicado el atributo del amor. Y Cristo, antes del Génesis 1:1, en un concilio intratrinitario, Él se ofrece voluntariamente para venir al mundo de los pecadores, para morir por nuestros pecados, siendo Él impecable. Esto es muy importante, porque este es salvación. Y esto lo tienes que saber claramente. Así sea poco a poco, hijo. Entonces, si Él tiene que morir por nuestros pecados como el sustituto de nuestros pecados, siendo Él Dios eterno, espíritu, Dios es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es espíritu. Pero el Hijo, para morir como sustituto de nuestros pecados, tiene que tener cuerpo. ¿Por qué, pastor? Porque es el cuerpo humano que ha pecado contra Dios. Somos los humanos que hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, dice que el Padre le apropió de cuerpo para cumplir la misión al cual él fue enviado. Ahora, el Padre, el Hijo le dice al Padre: tú no quisiste sacrificio, no quisiste ofrenda, y me apropiaste un cuerpo para poder morir.
¿De qué nos está hablando ahí? Nos está hablando del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas los sacrificios, las ofrendas? Porque todos los sacrificios, las ofrendas, eran guiadas a un camino que iba a llegar en algún momento al único sacrificio para siempre, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y él le dice, ya no quisiste sacrificios ni ofrenda. Es por eso que me has apropiado cuerpo. Me apropiaste un cuerpo para poder morir una sola vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Amén. No solo me tomaste un cuerpo, sino que era el cuerpo apropiado para morir en la cruz del Calvario por los hombres. Era un cuerpo sin mancha. Era un cuerpo perfecto. Un cordero perfecto que tenía que ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora, el salmista escribe en el capítulo 40, versículos 6 y 7. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Mira, estuvo profetizado. El hacer la voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tú les está en medio de mi corazón. Y tú le estás o le está en medio de mi corazón. La expresión, has abierto mis ojos. El hebreo utiliza la misma frase para perforar orejas. Has abierto mis ojos. Es como perforar las orejas. Abrir, hacer un hueco. Abrir, aperturar. Es la misma expresión hebraica. Lo que nos está diciendo el salmista es que Jesús cumplió un tipo de ley mosaica. Éxodo 21, versículos 5 y 6 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Escúchame bien. En los tiempos antiguos, si los esclavos llegaron a amar a la familia de su amo y en el tiempo que ya tenían que ser libres, los esclavos no querían irse porque amaban a su amo, entonces el amo los llevara ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. O sea, va donde los jueces, ¿para qué? Para exponer la decisión del esclavo. Sígueme con precisión. Y su amo le horadará la oreja con lesna. ¿Qué significa eso? Que su amo le hace un hueco en la oreja con una punta para que sea su siervo, su esclavo para siempre. Era una señal, era en el tiempo de la ley, era así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna, pastor. Es por eso que muchas personas prohíben a las mujeres ponerse aretes.
muchos pastores, porque la mujer ha nacido sin hueco. Y muchos dicen que es un símbolo de esclavitud el hacerlo. Porque era una expresión de tener un amo, de ser un esclavo, sea en este caso voluntario o involuntariamente. Es cuando vamos a la feria de ganados, tú ves que las vacas, los toros les ponen en la oreja, justamente le hacen un hueco y le ponen ahí un cinturón con un código o un nombre para mostrar que tiene dueño. Muestra una esclavitud. Es por eso que observamos que muchos pastores educan para no hacerlo y quedarse como uno vino al mundo. Ahora, el siervo se quedaba de esclavo perpetuamente por amor ¿a quién? A su amo. Acá tenemos el gran cumplimiento simbólicamente de la tipología de Cristo. En la Biblia, Carlitos, tú vas a encontrar mucha tipología. Tipología que son los tipos de Cristo. Por ejemplo, podemos ver a Abraham, que puede ser un tipo del Padre, Dios, y a Isaac en el sacrificio, que puede ser un tipo de Cristo, el Padre sacrificando a su Hijo. Tipos. Otro tipo que podemos ver cuando cruzan el Mar Rojo y están en el medio del mar, están pasando entre las aguas, un tipo de bautismo. ¿Te das cuenta? Vamos a observar muchas veces lo que es la tipología. Ahora, Cristo, al igual que este esclavo del Éxodo, se hizo un siervo, un esclavo voluntario del Padre. La palabra siervo, Carlitos, es la palabra doulos. Esta palabra doulos significa siervo y se deriva la palabra douleo. Esta palabra douleo significa ser esclavo. Entonces, hijo, Cristo se ofrece voluntariamente, ¿para qué? Para ser sustituto de tu pecado y de mi pecado. O sea, él se hace esclavo de su amo el Padre, se hace siervo. Escúchame, se hace siervo. ¿Cuándo se hace siervo? Cuando viene al mundo de los hombres. Por eso hemos leído acá Filipenses más adelante. Déjame ponerlo. Acá mira. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él, cuando está en el cielo, es un solo Dios. Ahí está la Trinidad, pero hay un solo Dios. Cuando Él viene al mundo de los hombres, el Padre le pone un cuerpo para una misión de redención. Y como cuerpo, Él viene como siervo al Padre. No como Hijo eterno, no como Dios, porque como Dios es igual.
Pero cuando es revestido de humanidad, él se hace siervo del Padre, se hace esclavo. Por eso él decía en el Evangelio de Juan que él cumplía por obediencia lo del Padre. Sí me dejó entender un poquito este tema. Sí, pastor. Un poco amplio. Ahora, retrocedo. Entonces, Cristo se hizo siervo voluntario. Dice el libro del Éxodo, por amor. Éxodo dice, por amor a mi mujer y a mis hijos. A ver, vamos a ver. Hemos estado leyendo aquí. Quiero ver si está acá. Sí, y el siervo dijere. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, o sea, un esclavo con familia, que ama a su esposa y a sus hijos y ama a su amo. Y dice, por amor a mi amo y por amor a mi familia, yo me voy a quedar acá sirviendo. ¿Sí entendiste? Qué Sí, lindo. pastor. Mira acá, entonces, Cristo se hizo siervo voluntario y así como le dice el esclavo a su amo, que por mi mujer y mis hijos, en este sentido, Cristo se hizo voluntario por amor de nosotros, ya que él dice, los hijos que Dios me dio o los hijos que me dio Dios, nosotros. Entonces él viene al mundo de los hombres por amor a nosotros. Él viene al mundo de los hombres a morir por ti, por mí. Y cuando dice mi mujer, acá en la parte del Éxodo, si hablamos de una tipología de Cristo, está hablando de la novia, de la esposa que es suya, la iglesia. Dime que me entiendes algo, si no te vuelvo a repetir. Sí, pastor, sí, sí entiendo esta parte. Estamos hablando de un esclavo en el Antiguo Testamento que decidía qué cosa. Decidía quedarse con su amo porque ama a su amo y porque sabía que donde estaba lo atendían bien. Y él podía cuidar a su esposa y a sus hijos. Es esclavo. Entonces, por amor a su amo y por amor a su familia que vivía con él en esa casa del amo, no se iba. Le daba una seguridad. Amén. Cristo hace lo mismo. Él agradece al Padre por los hijos que le dio, por nosotros, por la iglesia. Y si el amo dice, por mi mujer, no me voy a ir también, esta mujer que representa una dama es una tipología de la novia, que es la iglesia de Cristo, que más adelante nos casaremos con Cristo. Amén. Ahora te das cuenta que toda la Biblia tiene una referencia espiritual de Cristo. Amén. Pero esto tiene que ver con la apropiación del cuerpo. Y cuando el ángel anunció a María el nacimiento del Señor, le dijo, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Dios en la tercera persona vendrá ¿sobre quién? Sobre María. Y el poder de Dios la cubrirá con su sombra. ¿De qué está hablando? De omnipotencia. La omnipotencia de Dios la cubrirá y hará lo que Dios quiere. Amén. El verbo cubrir se utiliza sobre todo en el mundo animal para hablar de engendrar. Está hablando de omnipotencia. El Espíritu Santo dice
que vendría sobre María. Y en razón de esa obra comenzaría un proceso natural, un proceso biológico, primeramente de engendrar una naturaleza humana, luego de gestar la naturaleza humana y finalmente alumbrar la naturaleza humana. Cuando hablamos, Carlitos, de naturaleza humana, estamos hablando de hombre en toda la dimensión de la palabra. Vuelvo a decir, la tercera persona de la Trinidad dice que vendría sobre María. Y en razón de esa obra comenzaría un proceso natural. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre María y le pone el esperma, comenzaría un proceso natural. Habla de gestación, un proceso biológico para engendrar en algún momento a este Dios en segunda persona que voluntariamente quiso venir al mundo de los hombres y el Padre le puso cuerpo. Amén. Dime que me entiendes, hijo. Sí, pastor. ¿Hasta qué horas has trabajado? Hasta las 7, pastor. Vamos a hacer algo. Tú sabes que el pastor pastores siempre está protegiendo. Vamos a hacer 2 horas de antropología. O sea, vamos a hacer la hora de la semana pasada y la hora de esta semana. Amén. Seguido. Y de ahí te dejo dormir hasta después de almuerzo. Amén. Amén, pastor. Tranquilo. Y de ahí seguimos 2 horas de Apocalipsis de la semana pasada y de esta semana y 2 horas de Mateo de la semana pasada y de esta semana. Y de ahí hasta entre días que nos vemos. Amén. ¿Estás de acuerdo, capitán Efraín Satián? Sí, pastor. Entonces solo te pido que hasta las 12 vayamos a antropología. Y de ahí te vas a hacer, como dice mi abuela, tuto meme. Vamos. Entonces, cuando hablamos de naturaleza humana, estamos hablando de hombre en toda dimensión de la palabra. Esto es muy importante. Cuando hablamos de naturaleza humana, estamos hablando de hombre, como tú y yo, pero no con la naturaleza pecaminosa que tienes tú y yo, sino impecable. ¿De dónde tomó los elementos Dios para la humanidad de Jesús? Es muy importante. Porque ¿de dónde Dios tomó los elementos para hacer Adán? ¿Te acuerdas? Lo has estado enseñando en el libro de la palabra de Dios. Del polvo de la tierra, pastor. Perfecto. No existe duda ninguna que fue de una mujer. No existe duda ninguna. No existe duda, voy a borrarle ninguna. No existe duda, bórrale tú también. No existe duda que fue de una mujer. El médico Lucas. Déjame decirte que a mí me agrada Lucas, porque Lucas era un hombre intelectual. El médico Lucas dice en el capítulo 1, versículo 26 y 28. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Justamente estaba enseñando esto en angelología. ¿Tú has visto de que los jefes en las empresas tienen sus mandaderos? Vamos a ponerle un mandadero, Luis. Mándame a Luis. Y Luis viene corriendo. Luis, llévame esto. Mándame a Luis. Luis, anda, cómprame. Mándame a Luis, sube al 4º piso. Mayormente siempre hay un mandadero en una empresa. Este ángel llamado Gabriel, que sube al trono de Dios y baja,
es un mandadero. Dios lo manda donde el profeta Daniel. Dios lo manda donde María. Es el mandadero del cielo. Por eso dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Mandadero, lo mandó a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen con un varón que se llamaba José, desposada. Antiguamente, Carlitos, antes del matrimonio, ya estaba en el noviazgo, para entenderlo bien, ya era como un matrimonio. Ya era como un matrimonio. Ya había una fuerte participación en la familia. Y él ya le había pedido a ella como futura esposa. Por lo tanto, ya era como su esposa en la antigua cultura judía. Entonces dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Mira, de la casa de David. José era del linaje de David. Y el nombre de la virgen era María. María podría tener unos 15 a 17 años. Y era virgen biológicamente. Y entrando el ángel, ¿qué ángel? Gabriel, ángelos, en donde María estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Qué privilegio de esa mujer. ¿Por qué Dios la escogió a esa mujer, Carlitos? ¿Acaso María tenía algo especial? Número uno, por soberanía, pastor. Y número dos, porque descendía del linaje de David. Correcto. Lo primero es lo esencial, por soberanía. Excelente. ¿Ves? Vas entendiendo lo que significa la Biblia. La Biblia demuestra un Dios soberano, nada más. Él puede mandar a su hijo, él puede apropiarle cuerpo, él puede salvar al pecador por soberanía a través del sustituto impecable, el cordero impecable que es su hijo. Amén. Ahora imagínate la reacción de María cuando el ángel se le aparece. Salve, muy favorecida, una luz blanca, poderosísima. El Señor está contigo. Bendita María, tú eres entre las mujeres. Oiga, yo creo que María se desmayó. ¿Quién va a resistir a tremenda alabanza del cielo? En todo el capítulo se explica y ella lo acepta con sumisión. Aunque no lo entiende, ella está dispuesta a eso. Yo te digo algo, si María no quisiera, le hubiera dicho un momentito, ángel, yo no quiero hacer nada de eso. Pero ella se sometió, obedeció. Alguien puede preguntarse, ¿y si no está dispuesta a qué? Bueno, en este caso el propósito de Dios es irreversible porque es soberano. ¿Te das cuenta? Pero María conocía a Dios. María conocía el Antiguo Testamento. Ahora, el propósito de Dios en la elección de esta mujer tenía fundamentos que solamente Dios conoce. En este caso, primeramente su soberanía. Pero Dios conocía su corazón y sabía que esa mujer seguramente era humilde, una persona espiritual, una persona de oración, una persona que buscaba agradar a Dios a su manera, y Dios se agradó de ella. Otros podrían preguntarse, ¿por qué motivo escogió a María y no otra mujer? Y acá viene lo que tú dijiste. Esencialmente hay una razón teológica. La raíz de David
el Mesías tenía que estar relacionado familiarmente. Vuelvo a decir, el Mesías tenía que estar relacionado familiarmente. Tenía que ser descendiente de David. Y naturalmente María procedía de David por la línea de herencia real, que era de Salomón. Entonces, María venía por ese linaje de reyes de Israel. David, padre de Salomón. Y Dios, acuérdate, cuando hemos estudiado la escatología, cuando hemos estudiado el pacto davídico, Dios le prometió a David que su descendencia estaría en el trono por David y por la promesa que por ese linaje iban a ser el Mesías. Pero que si sus hijos desobedecieran, Dios los iba a castigar, los iba a corregir para enseñarles, pero no les iba a quitar el trono a la descendencia de David. Así pecaron. Amén. Porque Dios no puede confiar en el hombre. Porque el hombre es pecador. Ahora viene algo importante. En la historia de los herederos, borra pero, quítale el pero, solamente en la historia de los herederos del trono, había un hombre llamado, que se llamaba Jeconías. Este hombre, Jeconías, recibió una maldición de Dios y le dijo que nunca nadie de tu descendencia se sentará en el trono. Si José hubiese participado en ese engendrar de la naturaleza humana, estamos hablando si José hubiera tenido intimidad con María, si José hubiera puesto el esperma, primeramente, el alma de Jesús sería pecaminosa. Primeramente, no lo he puesto ahí, porque la naturaleza de José es una naturaleza pecaminosa, al igual que la de María. Jesús es impecable. El alma de Jesús en el cuerpo humano de Jesús no era el alma que tienes tú y yo, que tenemos un alma heredada por Adán y Eva. Adán y Eva engendró a sus hijos y de ahí venimos nosotros. Jesús, era imposible que naciera de una unión matrimonial entre José y María, porque si no el alma de Jesús hubiera sido pecaminosa, humana. Su alma era humana, pero impecable, porque no la dio el hombre en herencia, sino la puso el Espíritu Santo. Amén. ¿Seguro? Sí, pastor. Ok. Entonces, hablando de José, si José hubiese participado en ese engendrar de la naturaleza humana del Hijo de Dios, traería Jesús consigo la maldición que Dios había dado a los descendientes de Jeconías. Aparte, hubiera tenido esa maldición. ¿Y qué hace Dios? Algo súper maravilloso. Une a Jesús con David. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacerse carne con linaje de hombre para ser el sustituto perfecto en la cruz del Calvario. Me dejo entender. Por lo tanto, él tenía que tener linaje como tú, que tienes padre, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo. ¿Me entiendes, hijo? Jesús también tenía que tener como tú.
tenía que tener descendencia para ser hombre perfecto. Porque todo hombre tiene descendencia humana, ¿o no? Sí, pastor. Entonces, la descendencia de Jesús venía por María, no por José. Amén. Porque María venía del linaje de David, José también. Es por eso que después de que ella está embarazada, y él va a registrarlo, a empadronarlo, se decía antiguamente. José lo firma por una orden de Dios. Y cuando José lo firma, él le da los derechos de la cobertura de hombre, de padre legal en Israel. Pero biológicamente no es el padre. Amén. No es confuso lo que te explico, sino que no se enseña mayormente en las iglesias pentecostales este tema. Mayormente esto lo enseñan los hermanos bautistas, que aman mucho la palabra. Y eso es muy bueno. Cuando tú amas la palabra, tú eres un verdadero hijo de Dios. Cuando no amas la palabra, Carlitos, tú no eres un buen hijo de Dios. Yo conozco gente que ha venido acá a la iglesia y se han ido porque no aman la palabra. Aman revelaciones del diablo y no saben Biblia. Saben algunos versículos y de ahí dicen que Dios les habla. Dice que son guerreros espirituales y que Dios les habla. No aman la palabra. Te escuchan predicar y se aburren. Porque las iglesias que congregan no enseñan Biblia, sino emocionalismo. Y alimentan su carne como eres una guerrera. Y ese falso demonio de sensacionalismo, de euforia, va hacia ellos. Es tremendo, Carlitos. Ahora, ¿cómo nació Jesús? Un día, vamos a borrar esto de pronto. Dejemos un día. Un día en la historia de aquella mujer María que estaba embarazada. Coma, pon ahí y bórrala ahí. Coma. Bórrala ahí. Repito, un día en la historia de aquella mujer María que estaba embarazada, coma, la escritura dice que se cumple el tiempo para el alumbramiento. ¿Cuándo es el tiempo del alumbramiento? Bueno, científicamente Dios lo ha establecido 9 meses. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios no dio el poder, Carlitos, para que una mujer dé a luz en un mes o 15 días o en una semana y crezca rápidamente su barriga? ¿Por qué 9 meses? Yo me he puesto a pensar, ¿qué crees tú? Bueno, la ciencia dice que en los 9 meses es el proceso de que un niño se va formando, los órganos, las partes. Entonces, tarda ese proceso de 9 meses. Dios determinó que en esos 9 meses el niño ya estaba completamente para salir del útero de la mujer. Correcto. Es así, pero hay algo más también. Se ha escuchado de que mayormente un padre
podría abandonar a los hijos. Pero que es difícil que una madre abandone a sus hijos. Existen, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque en esos 9 meses se produce una unidad emocional entre la madre y el hijo. Un amor sacrificial. Un amor ágape ante una madre y un hijo. Ese proceso que solamente ellas lo experimentan, ese proceso individual, personal, forma en ellas un amor diferente al de nosotros como hombres a los hijos. Creo que también es por eso. Ahora, 9 meses, eso es normal, pero muchos esperan ver milagros en todo. El único milagro es cuando comienza a producirse en María las condiciones para la gestación. Ese es un milagro de acción divina. Pero después, el resto es un proceso normal. Dice la Biblia que da un niño varón y lo acuesta en el pesebre. ¿Cuál es el milagro que Dios hace en María? En ponerle el esperma con los 23 cromosomas, con el cromosoma Y, que hace que nazca el varón. Hace un milagro a través de la tercera persona de la Trinidad. De ahí María hace un proceso normal de su vida. María tenía que ser bien alimentada, cuidada, como toda mujer. Eso es un milagro de acción divina. Pero después el resto es un proceso normal. Dice la Biblia que da un niño, varón, y lo acuesta en un pesebre. ¿Era un cuerpo como el de nosotros? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se dice que es semejante? Ok, 1. En primer lugar, hay una distinción inapreciable en el cuerpo humano de Jesús. El cuerpo humano de Jesús es el cuerpo humano de la segunda persona de la deidad, no del Padre, que es la primera persona, y no del Espíritu Santo, que es la tercera persona, sino que el cuerpo humano de Jesús es el cuerpo humano de la segunda persona. Ahora, ¿te das cuenta? Es semejante. ¿Qué significa eso? Que es exactamente igual que el cuerpo tuyo, humano y mío. Pero por supuesto que hay distinciones que ningún hombre tiene. Y una distinción de una de ellas es esto. Además de esto, es el único cuerpo de los hombres hoy. Pero esto lo distingue temporalmente, que está revestido de inmortalidad por la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? Jesús tuvo un cuerpo humano impecable, un alma sin pecado, porque no era un alma puesta por Adán y Eva, de la herencia pecaminosa, sino un alma impecable, sin maldición de pecado, puesta milagrosamente en la esperma. Jesús murió con cuerpo natural de hombre y resucitó y ahora tiene un cuerpo humano de resurrección. Es el único hombre que ha experimentado estas dos naturalezas humanas.
tú lo vas a experimentar. La resurrección, una naturaleza humana de resurrección, sea en el arrebatamiento o sea que te mueres y tu cuerpo es resucitado. Amén. Por eso no debemos de tener miedo a la muerte. Nadie ocupa ese lugar. El que está sentado a la diestra del Padre. Solamente el cuerpo humano y Jesús glorificado. Jesús es hombre como nosotros, pero además tiene unas características que le hacen, que le exigen que aquellos que escriben la palabra de Dios escriban semejante a los hombres. Vuelvo a decirlo, Jesús es hombre como tú y yo, pero un hombre impecable. Pero además tiene unas características como hombre que le hacen, que le exigen que aquellos que escriban la palabra de Dios digan que Cristo es semejante a los hombres. ¿Alguna pregunta, mi hermano Carlitos? Sí, en esta parte, pastor. Aquí dice semejante a los hombres. Esa semejanza está hablando en el aspecto físico, más no en características, se puede decir, pastor. Primeramente, cuando la Biblia dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La semejanza de Dios en el hombre es el ejercicio de autoridad que Dios le ha delegado al hombre para que se desarrolle. De ahí vemos que cuando ya el hombre peca, vemos que los hijos de Adán son semejantes a Adán. Son semejantes al padre, a su padre. Con una autoridad también delegada, dada por Dios, pero semejantes al padre. Acá la palabra nos dice que Jesús, que los escritores escriben que es semejante a los hombres, refiriéndose acá en la humanidad de Cristo. Refiriéndose acá en la naturaleza humana de Cristo. Jesús como hombre, como nosotros, pero además tiene unas características que le hacen, que le exigen que aquellos que escriben la palabra de Dios escriban semejante a los hombres, como por ejemplo Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejó su trono, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La naturaleza humana de Dios en la segunda persona de la Trinidad era la misma naturaleza de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es la misma naturaleza humana que Dios le dio a crear a Adán y Eva. La misma naturaleza. Es más, te digo algo. Adán no pecó cuando Dios se la dio. Él era irreprensible, Adán. Fue a raíz del pecado que él manchó esa imagen y deterioró esa semejanza. Esa semejanza
que Dios le da un ejercicio de autoridad, le dio autoridad a favor de los animales. Los animales le obedecían. Hoy en día, muy poco nos obedecen los animales, porque el pecado también deterioró la semejanza que Dios le dio al hombre. Pero Dios le da al hombre ¿para qué? Para tener autoridad sobre la creación. Cristo tuvo esa semejanza, la autoridad sobre la creación en su naturaleza humana. Él tuvo un cuerpo natural humano, pero impecable, sin pecado. Un cuerpo sin mancha, no heredado de hombre. Por lo tanto, todo lo que el cuerpo en sí tenía, lo tenía al 100% bien. Nosotros no. Pero acá dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá está diciendo lo que leímos en Hebreos, que él entró al mundo de los hombres y el Padre le apropió cuerpo y se hizo semejante, o sea, se hizo hombre como tú y yo. Amén. Amén. Amén.